El universo no te regala nada sin antes probar si en verdad lo mereces. Y esas pruebas, aunque duelan, son la señal de que tu vida está a punto de cambiar. Por eso, antes de cada salto grande, llegan obstáculos, pérdidas y silencios que parecen injustos. Y lo más fuerte es que esas pruebas casi nunca son obvias. Pero cuando las reconoces, entiendes que estabas a un paso de una nueva vida. Y no es un castigo, es un entrenamiento. No es una pérdida, es preparación. Y si estás viviendo esto ahora, significa que tu realidad está a punto de transformarse. Porque antes de un salto de conciencia, siempre llega la tormenta. Yo he vivido en carne propia cómo el universo te prueba antes de abrir un nuevo camino. Y no siempre fueron pruebas fáciles. Hubo momentos en donde pensé que estaba perdiendo absolutamente todo, cuando en realidad lo que estaba pasando era que el universo estaba quitando lo que ya no correspondía a mi nueva realidad. Recuerdo una etapa donde deseaba profundamente un nuevo camino. Pedía claridad, pedía expansión, pero lo que recibí primero fue lo contrario. Puertas cerradas, personas que se alejaron, proyectos que se derrumbaron, y en ese instante lo interpreté como un fracaso. Me preguntaba, ¿por qué si estoy pidiendo luz, todo se está apagando? Y lo entendí después. El universo no me estaba castigando, me estaba probando. Me estaba mostrando si realmente confiaba en mi camino o si abandonaría justo antes de recibir lo que pedía. ¿Y qué significa que el universo te pruebe? Significa que antes de entregarte un cambio, el universo te pone frente a aquello que todavía puede frenarte. Es como si dijera, muéstrame si estás listo para soltar lo viejo, porque no puedes entrar en una nueva realidad cargando lo mismo que antes. Las pruebas no son castigos, son entrenamientos, porque el universo no busca que sufras, busca que seas lo suficientemente fuerte para sostener lo que viene. Así que ahora te pregunto a ti, ¿te has sentido alguna vez al borde de rendirte? Justo cuando más deseabas un cambio en tu vida. Porque si la respuesta es sí, quizás estabas siendo probado por el universo y no lo habías reconocido. Cuéntame cómo fue tu prueba. Te leo los comentarios, porque no todas las pruebas son iguales. Después de años observando estos procesos, tanto en mi vida como la de cientos de personas que he atendido, he identificado que el universo ocupa 7 niveles específicos de pruebas y cada una más profunda que la anterior. Nivel 1, prueba de paciencia. El universo se vuelve lento solo para ver si puedes sostener ese deseo, sin desesperarte. Los trámites se atrasan, las respuestas no llegan, los cambios se demoran meses, más de lo esperado. Y esta es la prueba más básica. ¿Quieres este cambio porque es un capricho o porque realmente lo necesitas? Nivel 2, prueba de decisión. Aparecen opciones que parecen correctas, pero no lo son. Un trabajo que paga bien, pero no te llena. Una relación cómoda, pero sin conexión real. El universo pregunta, ¿tienes claridad suficiente para elegir lo auténtico sobre lo conveniente? Nivel 3, prueba de soledad. Las personas que antes te acompañaban ahora se alejan. Te quedas sin su apoyo o su comprensión. Y no es que sea menos valioso, es que tu nueva frecuencia ya no resuena con la de ellos. El universo prueba. Y aquí es donde el universo te dice, ¿puedes caminar tu camino aunque nadie te entienda? Nivel 4. Prueba de pérdidas. Se va aquello que creía necesario para ser feliz. Dinero, relaciones, estatus, seguridad. Este nivel revela si tu fuerza viene de las cosas externas o de tu conexión interna. Y aquí es donde el universo te dice, ¿quién eres cuando no tienes nada de lo que creías que te definía? Nivel 5, prueba de fe. El silencio más profundo, porque nada cambia durante meses, que parece que el universo te olvidó. No hay señales, no hay sincronías, no hay respuestas. Y esta es la prueba más difícil, porque aquí es donde el universo te dice, ¿puedes confiar incluso cuando ni siquiera hay ninguna evidencia? Nivel 6, pruebas de propósito. Y estas aparecen en crisis, que te obligan a cuestionarlo todo. Tu vocación, tus relaciones, tu manera de vivir. Es como si la vida te sacudiera y te dijera, despierta. Esto realmente no es lo que quieres. Y aquí el universo te dice, ¿estás listo para vivir tu verdad? Aunque eso implique reconstruir toda tu vida nuevamente. Y nivel 7, pruebas de rendición. El momento en donde dejas de controlar y permites que la vida te guíe es cuando el ego se rinde y el alma toma el control. Esta señal es la prueba final, porque el universo te dice acá, confías tanto en el proceso que puedes soltar completamente el resultado. Pero ¿por qué estos niveles? Porque cada cambio real requiere que crezcas internamente y cada nivel te prepara para sostener una realidad más elevada. Y no puedes saltar niveles, pero puedes acelerarlos, reconociendo en cuál estás. Y ahora que ya vimos los niveles, ahora vamos a ir aún más específico, a las pruebas del universo. Número 1, obstáculos inesperados. Porque cuando estás a punto de un cambio, los obstáculos aparecen de golpe. Todo lo que antes fluía, de repente se traba.
trámites que se atrasan, planes que se caen, personas que no responden. Y el mayor error es pensar que esos obstáculos significan que vas por mal camino. Y la verdad es otra, son pruebas de resistencia. Es el universo diciéndote, muéstrame cuánto lo deseas. Y no es el obstáculo lo que importa, sino la fuerza con la que decides seguir avanzando. 2. Pérdidas dolorosas. Otra prueba común son las pérdidas. Personas que se van, trabajos que terminan, relaciones que se quiebran. Y lo primero que piensas es, ¿cómo puedo avanzar si lo estoy perdiendo todo? Y lo que parece un vacío en realidad es un espacio. El universo te está vaciando las manos para que puedas recibir lo nuevo. Si no, nos soltarás lo viejo y nunca tendría lugar para lo que pediste. Pero la pérdida no es un final, es el inicio del espacio que tu nueva realidad necesita. 3. Retrasos y tiempos que no entiendes. Seguro te ha pasado que haces todo lo posible, trabajas, te mueves y aún así nada cambia. El tiempo parece detenerse, como si el universo se quedara en silencio. Y ese retraso no significa que tu pedido fue ignorado. Significa que todavía hay piezas moviéndose detrás de escena, cosas que no puedes ver, pero son necesarias para que tu realidad se alinee. Y la demora es una prueba de confianza. El universo te pregunta ahí, ¿eres capaz de sostener tu fe, aunque no veas resultados inmediatos? 4. Tentaciones y autoengaño. Otra forma en que el universo te prueba es a través de distracciones. Cuando estás a punto de un cambio, aparecen oportunidades falsas. Personas que parecen correctas pero no lo son. Caminos que parecen fáciles pero no llevan a nada. Atajos que en realidad son trampas. Y es como si la vida te dijera, elige, ¿quieres lo inmediato o lo verdadero? Las semillas que resisten la tentación de conformarse con menos son las que realmente están listas para lo grande. Y 5. El silencio del universo. Quizás esta es la prueba más difícil de todas, porque hay momentos en que pides señales y no llega ninguna. Meditas, preguntas, canalizas y parece que no hay respuesta. Ese silencio no es ausencia, es el universo observando. Es un espacio en donde decides si confiar en tu camino o no, o si necesitas que alguien más te lo confirme. El silencio es el examen final de tu fe, porque cuando logras atravesarlo, la realidad empieza a transformarse. Y aquí es donde te quiero contar una historia impactante, que representa lo que muchos vivimos cuando el universo te está probando y te está preparando para un cambio profundo. Había una mujer llamada Eliana, que durante años soñó con dedicarse al arte, pero estaba atrapada en un trabajo que la hacía sentir vacía. Todas las noches pedía al universo, dame una señal, quiero vivir de mi propósito, decía. Y un día pasó lo inesperado. La empresa en la que trabajaba cerró de la nada. Perdió su seguridad, sus ingresos y la rutina que le daba estabilidad. En lugar de respuesta se encontró caos. Lloró, se enojó, creyó que la vida la estaba castigando. Pero mientras más caía en la desesperación, más sentía dentro de sí una voz que le decía, esto no es el final, esto es el inicio. Al poco tiempo comenzaron a aparecer pruebas. Le ofrecieron un trabajo rápido y bien pagado, pero que no tenía nada que ver con su propósito. Era cómodo, pero algo en su corazón le decía que no debía aceptarlo. Luego vinieron meses de silencio. No pasaba nada, no llegaba ningún cliente, ningún proyecto. Parecía que todo estaba detenido. Y ahí estuvo su prueba más grande. Rendirse o confiar en que su petición ya estaba siendo respondida. Eliana decidió confiar. En ese silencio empezó a pintar como nunca antes. Sus obras comenzaron a circular en redes y poco después fue invitada a exponer en una galería. Lo que parecía pérdida y vacía, en realidad había sido la preparación. El universo no estaba castigándola, la estaba probando para ver si estabas lista para sostener el cambio que pedía. Y esta historia también es un espejo para ti, porque cuando tu vida parece quebrarse, cuando pierdes lo que más te daba seguridad, cuando el silencio es insoportable, quizás no es que la vida te esté abandonando. Quizás lo que pasa es que estás a un paso de la realidad que pediste. Y hay una prueba en mi vida que nunca había contado públicamente, pero que hoy siento que debo compartirlo contigo. Fue hace 8 años. Estaba construyendo todo lo que ves. Tenía una visión clara, ayudar a despertar conciencias, crear contenido que transformara vidas. Pero económicamente era un desastre. Mes tras mes invertía todo lo que tenía en este proyecto. Y los resultados no llegaban. Mi familia me presionaba para que tuviera un trabajo normal. Mis ahorros se agotaron. Tuve que vender cosas personales para pagar gastos básicos. Y lo peor es que parecía que nadie valoraba lo que estaba creando. Los videos tenían pocas visualizaciones. Los cursos no se vendían. La gente no respondía. Llegué al punto donde pensé, tal vez me equivoqué, tal vez no es mi camino. Y ahí es donde llegó la prueba más dura. Una noche, después de otros meses sin resultados, me senté frente al universo y le dije, si este es mi camino,
dame una señal clara, porque no puedo más. ¿Y sabes qué pasó? Nada. El universo se quedó en silencio. No llegaron señales, no aparecieron oportunidades milagrosas, no cambió nada. Y en ese silencio entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. El universo no me estaba ignorando, me estaba preguntando, ¿lo haces por la recompensa externa o porque sabes que es tu misión? Y esa noche tomé una decisión, decidí continuar. No porque viera resultados, sino porque algo en mí sabía que era lo correcto. Decidí confiar en mi visión, aunque el mundo me dijera que era imposible. ¿Y sabes qué ocurrió después? No fue inmediato, pero poco a poco todo comenzó a cambiar. Las personas correctas aparecieron, las oportunidades se abrieron. El contenido empezó a llegar a quien realmente lo necesitaba, como en frecuencia. Pero lo más importante, entendí que la prueba no era sobre el éxito externo, era sobre mi capacidad para sostener mi verdad incluso cuando nadie más la veía. Así que el universo no te prueba para castigarte, te prueba para fortalecerte, para que cuando llegue el cambio que pediste, tengas la fuerza interna de poder sostenerlo. Porque una cosa es desear un cambio y otra muy distinta es estar preparado para recibirlo. Cuando el universo te prueba, lo primero que necesitas entender es que no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Y te lo repito varias veces para que quede dentro de tu memoria, que esa comprensión lo cambia todo, porque transforma el dolor en entrenamiento y el miedo en confianza. Así que quiero dejarte algunas claves para que aprendas a atravesar estas pruebas sin rendirte. Clave 1. Reconoce las pruebas sin victimizarte. Cada vez que algo se rompe, detente y pregúntate, ¿esto está aquí para detenerme o para probarme? Esa pregunta abre un espacio de conciencia donde la desesperación pierde poder. La diferencia entre rendirse y avanzar es poder reconocer que estás dentro de una prueba. Clave 2. Suelta lo que ya no te corresponde. Como te lo dije anteriormente, el universo siempre te quita lo que ya no encaja con tu nueva realidad. Así que resistirse solo hace que el proceso duela más. En cambio, cuando eliges soltar, algo en ti se alinea con lo nuevo que viene. Y lo que pierdes es una prueba que nunca es más grande que lo que recibes después de ella. Clave 3. Abraza el silencio como parte del proceso. Recuerda, el silencio no es abandono, es incubación. Así como una semilla necesita estar bajo tierra antes de brotar, tú también necesitas ese tiempo de oscuridad para que la nueva realidad madure. Y el silencio no significa que nada esté pasando, significa que todo se está acomodando detrás de escena. Clave 4. No tomes atajos. El universo siempre te mostrará opciones fáciles que no corresponden. Son tentaciones disfrazadas de solución. Y si aceptas el atajo, volverás al mismo ciclo. Si lo rechazas, avanzas al siguiente nivel de tu camino. Porque la verdadera recompensa llega cuando eliges lo auténtico en vez de lo inmediato. Y clave 5. Confía, incluso sin ver resultados. Acuérdate que esta es la prueba mayor. Confiar no cuando todo está claro, sino cuando todo parece perdido. Esa confianza genera un campo de energía que abre caminos invisibles. Porque el universo no va a responder a tu desesperación, va a responder a tu certeza. Y aquí quiero decirte algo muy claro. Ninguna prueba es más grande que tu capacidad para atravesarla. Si la estás viviendo, es porque tu alma ya tiene dentro de sí la fuerza para superarla. Pero hay señales claras que indican que estás atravesando exitosamente una prueba universal. Y reconocerlas te ayuda a mantener la confianza en todo lo incierto. Sientes paz en medio del caos. Aunque externamente todo esté desordenado, internamente sientes una calma extraña. Es como si una parte de ti supiera que todo está bien, aunque la mente no lo entienda. Y esa paz no viene de la lógica, viene del alma reconociendo que está en el camino correcto. Señal 2. Aparecen pequeñas sincronías. No son los grandes milagros que uno espera, sino pequeños guiños del universo. Encuentras exactamente el mensaje que necesitas escuchar. Aparece la persona indicada en el momento preciso. Recibes recursos inesperados justo cuando más lo necesitas. Son como susurros que te dicen, sigue, vamos bien. Señal 3. Tu intuición se intensifica. Durante las pruebas, tu conexión interna se vuelve más fuerte. Sabes qué decisiones tomar sin necesidad de analizar demasiado. Tu radar interno se afina y puedes distinguir con mayor claridad qué te conviene y qué no. Señal 4. Suelta naturalmente lo que ya no sirve. Ya no tienes que forzarte para alejarte de personas o situaciones tóxicas. Simplemente pierden poder sobre ti, como si tu vibración no hubiera cambiado. Lo que antes te afectaba, ahora te resbala. Señal 5. Empiezas a ver el propósito del proceso. Aunque no tengas el resultado final, comienzas a entender por qué tuviste que pasar por eso. Y ves cómo cada obstáculo te fortaleció, cada pérdida te liberó, cada retraso te preparó. Señal 6. Tu energía se estabiliza.
Los altibajos emocionales se suavizan. Ya no vives en una montaña rusa de esperanzas y desesperación. Encuentras un punto medio en donde puedes sostener tu visión sin desesperarte por los tiempos. Y señal 7. Otros empiezan a notar tus cambios. Las personas cercanas comentan que te ven diferente, más centrado, más segura, más auténtico. Y es porque internamente ya has integrado todas las lecciones de esta prueba. ¿Y qué hacer cuando reconoces estas señales? Agradece. Dale gracias al universo por haberte fortalecido a través de todo ese proceso. Y mantente receptivo, porque cuando las pruebas se están completando, el cambio real ya está muy cerca. Y sé que voy a sonar muy redundante, pero cada prueba no es un castigo, es un puente que separa lo viejo de lo nuevo. El dolor, la pérdida y el silencio no son señales de que la vida está en tu contra. Son la confirmación de que estás dentro de una transición, de que tu alma pidió algo más grande y el universo necesita asegurarse de que puedes sostenerlo. Así que si ahora mismo sientes que nada avanza, que todo se complica, que la vida parece ponerte a prueba una y otra vez, no te rindas. No es el final, es la antesala del cambio que pediste. Confía en que después de la tormenta, la claridad siempre llega. Y ahora si quieres dar el siguiente paso, hay algo que necesitas entender. El universo no solo te prueba, también te habla constantemente a través de señales. Y si no aprendes a reconocer esas señales, puedes perderte el mensaje que ya está frente a ti. Y por eso creé este video, para mostrarte cómo el universo se comunica contigo. Y para saber cómo descifrar su mensaje para no sentirte perdido. Así que nos vemos ahí.